utilizamos para conversar el teléfono con cable, o sea, no el inalámbrico, sino el analógico, digital y analógico. Después entonces la comunicación. A ver, si tú llamas a Estados Unidos, a España, por medio de Wi-Fi, ¿cuánto te cuesta? Te debe costar, no sé, 10 centavos al minuto. Pues si tú llamabas a la Argentina, como ejemplo, te costaba el minuto 10 bolivianos. Entonces, es una diferencia muy abismal. Entonces, en esta revolución, ya tu organización tiene que ser mucho, mucho más específica. Y es en esta revolución donde nace la industria 4.0, ¿no? Porque ya son sistemas interconectados. Después se habla de una cuarta revolución industrial que ya está enfocado a lo que es las épocas actuales, ¿no? Entre cuarta y quinta se va utilizando la biotecnología, se va utilizando lo que es la inteligencia artificial, se va utilizando nuevas herramientas de los y los metaversos. Entonces se va dando una nueva coyuntura a todo esto. Antes de 1900, no existieron muchos cambios en la sociedad. A partir de 1900, la pendiente de desarrollo pues, es mucho más grande. Y ya se puede hablar de una industria, una industria 5.0, no solo la 4.0, ¿no? Hablamos de cibernética, hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Ahora, las características, ¿cómo ha ido cambiando? Fíjense, cuando hemos hablado de los imperios, era la jerarquía. La estructura que se tenía era la jerárquica. Donde había un líder y los demás hacían caso y era obediencia. Después vemos a partir de la primera revolución industrial, donde empiezan a salir los jefes. Esos jefes eran los que hacían trabajar sin importar mucho el tema tecnológico, pues no se tenía mucha relevancia, ni mucha exigencia en la composición de tu personal o de la organización que podía existir. En la segunda revolución industrial ya empieza a tienes jefes, pero también tienes ya jefes mucho más especializados. Ya empieza a surgir de alguna manera el nombre de algunos que son llamados líderes. Ya para lo que es la tercera generación, la competitividad llega a ser mucho mayor. Y esa competitividad ya genera y consolida, como los que llevan a la gestión empresarial, a los líderes. En la cuarta y las quintas revoluciones industriales, si bien existen líderes, también existen los jefes unipersonales, podemos llamarlos, los yo. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial tú puedes controlar muchas cosas, no tienes la necesidad, cada vez va a tener menor necesidad de acumular mano de obra humana que pueda dar el apoyo a la gestión de la industria. En ese sentido, es que se tiene lo que es ya empresas que trabajan totalmente aisladas, pero que después se pueden conjuncionar para una finalidad muy
común entre todos. Un ejemplo que voy a dar de todo esto son los estudiantes de informática, los programadores. Muchas veces los programadores trabajan de manera separada, pero bajo un solo fin o un fin común, que es crear un software mucho más amplio, mucho más específico, y cada uno va haciendo sus módulos de manera individual. Esa es una realidad en la que seguimos trabajando en la actualidad, ¿no? Entonces, los paradigmas que vamos a ir rompiendo a todo esto, lo que hemos hablado, va relacionada de la siguiente manera. Una organización, ¿por qué les hablo de todo esto? Ya estamos viendo cómo van a ir cambiando las estructuras según el requerimiento y la necesidad que se pueda ir generando. Antes se hablaba de jefe. Ahora se está hablando mucho de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, es que si yo me considero líder, yo soy el dueño de mi empresa y tengo trabajadores de ventas, solo voy a tener personas que hacen las cosas por el salario. Si yo tengo líderes en ventas, es diferente porque ellos ya se involucran en la gestión integral de la empresa. Ahora, algo que ha llegado con una corriente nueva es el win-win. Tú ganas, yo gano. A ver, les voy a comentar una anécdota real de lo que es mi vida como empresario. Yo recuerdo que cuando saqué, antes de que sea formal en Naturazán, mi producto de industria, eh, recuerdo que alguien me dijo de la Argentina, te quiero comprar valor de $500 este producto. Wow, pues para mí fue una gran sensación. ¿Y qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice fue tratar de solo ganarme. Yo dije, pucha, esa es mi oportunidad de oro, $500. Entonces le vendí a un precio más o menos elevado, porque él me pidió que se lo deje el producto en Santa Cruz. Don Carlos Gateman, no lo recuerdo. Y me dice, mira, Rodrigo, recién unos $500, mándamelo esto cuando me puedes enviar, que no tenía mucha cantidad. Le dije, todos los días se me envía a Santa Cruz, me envía a Santa Cruz. Y después de eso, me sentí un poco mal, porque yo dije, pucha, ese es el negocio de mi vida. Llevo unos 26 años por el estilo, y me sentí un poco más divertido. Y me sentí, wow, he ganado $500, he ganado $500, he ganado mucho, pero de ahí dije, pucha, no lo voy a llamar nunca más en mi vida. Cuando a las 2 semanas, 3 semanas, recibo una llamada de esa persona y me dice, quiero que me envíes más. Y ahí rectifiqué lo que había hecho y le dije, sabe, señor Gaiman, yo me equivoqué en la cantidad que le envié, entonces me voy a compensar enviándole una situación que correspondía a la situación justa. ¿Qué he ganado con esta gestión? El win-win. Yo gano, él gana, porque él manda a sus sanatorios de rehabilitación, o sea que son centros de rehabilitación aquí en Bolivia, pero normalmente en Argentina, en diferentes lugares. Entonces, la tendencia también de las organizaciones, si bien es lucrar, pero tienes que pensar que tiene que lucrarse en venta del tiempo. Tienes que tener la idea de que tu organización esté estructurada
el tiempo. Antes, otra característica que existía antes a lo de ahora, antes hacías un producto. A ver, te doy un ejemplo. Un auto. El auto, los autos antes tenían una sola forma, no en 1900 hasta los 2000. En 1900 eran los negros, capot desmontable. A partir de los comienzos de los mediados hasta de 1900, hasta antes de 1970, todos eran autos similares, cerrados, chasis duro y eran familiares. Tú ves a partir del 2000 la gama impresionante de autos que han hecho. Tienes de todo tipo, monoplaza, biplaza, familiar, colores diversos, etcétera, etcétera. Entonces, cambia el tema de la rutina que existía, solo tienes que hacer autos, a una creatividad. La creatividad ahora es crear autos para un mercado específico. Un ejemplo puedo dar es que seguramente si hay un auto pequeño y rosado, va a ser pues mucho más atractivo para una mujer joven. Entonces vas generando, buscando la necesidad a partir de una creatividad. La creatividad tiene que ir enfocada a la necesidad que tiene el cliente. No tiene que estar basada solamente en lo que tú haces, sino en la creatividad que tiene el cliente con el cliente. Hasta aquí, jóvenes, consultas, por favor, no se escuchen. Bueno, pero que no hay consultas, entonces avanzamos. Vamos a tomar en cuenta los principios de la organización industrial. Vamos a dividirlo en 9 principios. Lo primero va a ser la división del trabajo. ¿Por qué organizamos una empresa? Para que el trabajo no se concentre en una sola persona o no exista trabajos que son repetitivos. Entonces vamos a empezar hablando de la división del trabajo. La finalidad es separar las tareas, mayormente si son tareas grandes y tienen un grado de complejidad. Es preferible que la parte compleja sea hecha por expertos o puedes dividir esa complejidad entre varias personas. Y vas a empezar a partir de esto a crear puestos especializados, lógicamente, porque hemos visto que como es complejo, tienen que ser especializados que no tienen las respuestas. Van a facilitar la elaboración de productos o servicios. Esta parte es fundamental porque gracias a esta especialización es que empiezan a existir empresas que dan servicio especializado. Al especializarse son empresas líderes. A ver, no sé, se me ocurre en la época de 1900 y tantos, logra posicionar cosas de Charles Time, que seguro lo vamos a ver más adelante, pero más me habla de lo que es el método Panasonic. Panasonic, al tener una gestión de calidad fundamental y especializar a sus trabajadores, logra generar no solo productos especializados, sino una empresa que históricamente desarrolló la producción, ¿no?
Llegó a ser una empresa reconocida por la cooperación entre todos. Es una situación integral, interacción entre cada uno de los de las unidades que conformaban Panasonic para poder estructurar lo que es los productos que sacaban, eran radios, refrigeradores, y servicios que hemos tenido información. Hasta ahora se mantienen sus baterías, y después entran los televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda parte importante es generar las unidades de mando. Si bien eso no queremos decir que todos tienen que tener jefes, sino que una orden de mando es, como ven, gestión estratégica, colocar indicadores. Podemos decir que esas unidades de mando tienen que venir de una sola persona. Si en este momento, tuvieran dos profesores de la misma materia y dos en algún punto tienen criterios diferentes, ¿qué harían ustedes? Van a decidir hacer lo que más correcto crean según su conveniencia, pertinencia o capacidades de alguno de los dos profesores. Y otros van a ser del otro profesor. Entonces, eso genera un caos. Y lo que se tiene que evitar con la organización es generar caos. Entonces, la unidad de mando debería estar en la voz de una sola persona que haga la gestión de control. Si yo estoy como jefe, digamos, de una unidad, eso no quiere decir que yo tengo que hacer conceptos que solo eh, que solo me llenen a mí para responder según el conocimiento propio que yo tengo o interés que yo tenga. Ese mando se tiene que dar bajo las líneas que necesita la empresa o la industria. Por ende, la unidad de mando tiene que estar bajo la tutela de un proceso de gestión. Y ese proceso de gestión tiene que estar encaminado bajo las directrices de la empresa, industria o emprendimiento que. Para ello se debe conocer, lógicamente, quiénes son tus dependientes y después tú dependiente de quién eres. Hasta aquí consulta, por favor. Y esto que nos acaba de explicar, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de industria o tiene o algo específico, digamos? Perdón, ¿me puedes repetir? Que lo que nos acaba de explicar sobre esto, de los 9 principios de la organización, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de industria o tiene algún tipo de especificación para aplicarse? ¿Dónde lo puedes aplicar? O sea, ¿eso es lo que me preguntas? Sí, ¿en qué industrias? Ah, ¿O ya, se pueden perfecto. todas? En realidad, todas las empresas que realizan todo esto. La división del trabajo, imagínate, a ver, vamos a hablar de una industria de jugos del valle. La parte más compleja, yo creo que de jugos del valle, va a ser el control de calidad de los granos BRICS, se me ocurre, de las pulpas de fruta. Imagínate si yo hago el control de la pulpa de fruta en BRICS y después tengo que ir al proceso de embotellado, después tengo que volver a ver cómo es el proceso de pasteurizado. Si es una sola persona que realiza toda la gestión, por ahí no controlo yo de manera adecuada el proceso de pasteurizado
no controla de manera adecuada el grado BRICS, pero sí el de envasado. No quiere decir que tú puedas hacer toda la gestión del proceso productivo. Tienes que tener personas especializadas. A ver, una persona, yo puedo tener para el embotellado con ciertas características, y esto va en la organización. Yo puedo tener una persona que me haga el embotellado, que no necesita ser ingeniero químico, no necesita ser ingeniero de alimentos, simplemente tener cualidades de visión, las extremidades sanas y hacer procesos de llenado o envasado. Pero sí el control de los bricks, el control del pasteurizado, tiene que ser un proceso especializado. Tiene que ser un proceso especializado que me ayude a cercar de manera más adecuada un producto con la calidad que estoy buscando. En el segundo caso, las unidades de mando. Esto lo vemos mucho, o sea, en la industria, por algunos muchos industria. En la jerarquía militar, lo vemos muy permanentemente el tema de que se tiene lo que es un principio de autoridad. A ver, ¿quién ha tenido dos controles de mano? Ya. Entonces, sirvió, bueno, aunque no es un tema les comento. Algunas de ustedes seguramente han debido escuchar de las torres Koala que están en Singapur. Resulta que ahí existían dos líderes, pero era con una finalidad. Una torre hecha por personas de Singapur y la otra hecha por personas de China. Y entonces decían los chinos, el que controlaba, el jefe de esa torre, decía, mira cómo avanzan los de Singapur. Entonces los chinos trabajaban más. Y los de Singapur les decían, mira cómo trabajan los chinos. Entonces empieza a existir una gestión de competitividad entre cada uno de ellos. El proyecto tenía dos líderes que hacían competir, pero el mando de todo eso estaba a cargo de una sola persona. En realidad, a veces hay una dificultad que yo vi, vamos a ver un caso negativo, en Coca-Cola, el proceso de producción de formulación es una sola, pero tú decides las cantidades que tienen que salir de Coca-Cola de 3 litros, no retornables, las minis, etcétera, los mismos de cuántos, hay muchos más. El resultado es que no coordinaba el jefe de producción que se quedaba de la tarde, de la mañana, y no coordinaba con el de la noche. No existía una adecuada coordinación. Y resulta que el de la noche, el jefe de producción hizo producir Fanta. El resultado es que no existían las botellas, no recuerdo de qué envase era, que al inicio eran grandes, no existían las botellas. Y no puedes recargar a lo que va a ser sobreproducido para el medio. Entonces, se desechó ese refresco. Y ese refresco, lamentablemente, las piscinas también estaban llenas y en teoría se había ido por el tema de la alcantarilla. Y eso fue una queja muy fuerte que existió en la zona del Paso, afectó al lado de Colcapilo y todo esto un problema muy grande. Entonces, ¿qué hizo él? Él era jefe, era líder, pero no siguió con unidad de mando. ¿Y ahí quién ha fallado? El jefe de ellos, de producción, por no tener un proceso de control productivo adecuado.
¿Está bien? ¿Te he podido aclarar? Sí, que gracias. Gracias, a ti, Oscar. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a hacer dos puntos más que para antes de dar la práctica. El principio de autoridad, que es el tercero, va muy ligado a la unidad de mando. Eh, la unidad de mando, ya les digo que tiene que ser controlado bajo parámetros e indicadores. La autoridad tiene la capacidad de ordenar para hacer obedecer, prácticamente es así. Y para esto, recuerden bien que eso es muy importante. Los de abajo obedecen. En teoría, si es una estructura lineal vertical. Los jefes están arriba, los demás abajo tienen menor grado. Entonces, cuando tú determinas quién tiene autoridad, tiene que existir en el organigrama que lo vamos a ver mucho más adelante, una línea clara de autoridad. Ya hemos dicho, hemos hablado en algún momento que tú no puedes recibir órdenes de dos diferentes jefes. En este caso tienes que recibir solamente una orden. Para eso vamos a hablar. Si tú estás en producción, eres un empleado y te viene a reclamar, no sé, el jefe de comercialización, porque esos diseños que estás sacando, o esos productos que están sacando, no son adecuados para el mercado, por ejemplo. Si tú sacas eso, si tú sacas eso, vas a tener, no vas a comprender, no es un jefe, quizás no hay la orden correspondiente ni la asignación adecuada, porque estás saltando ese jefe de comercialización, estás saltando pasos. Tú obedeces en esa autoridad al jefe de producción. Entonces, el jefe de comercialización tiene que conectarse y hablar con el jefe de producción para que el jefe de producción pueda dar la orden necesaria a eh, a los trabajadores de producción. Entonces, el principio de autoridad es lo que ordena a la organización. Ahora, un cuarto punto y último que vamos a ver, el sistema de control. El sistema de control, aunque eso lo vamos a en la siguiente clase porque esto va a ser grande. Ya. Preguntas, por favor, de autoridad. Ahora me van a dar unos minutos por si acaso, por favor. Cada uno tiene que presentar sus trabajos individuales. Lo de grupo es por el auxiliar. Yo voy a calificar a cada uno individual y si lo hacen escrito, me lo suben después a la plataforma, no hay ningún problema. Entonces voy a escribir la tarea y les digo en 2 minutos.
Ya está creada la tarea, que es hasta las 3:30. Eh, por si acaso, eso estamos señalando en la última, sobre todo, es cuáles son los procesos o máquinas y procedimientos de que puede tener su emprendimiento o la idea de la empresa donde van a hacer el trabajo y tienen que ver, asociarla a qué revolución industrial va a pertenecer todo ese ejemplo, todo lo que puedan utilizar. Tienen cinta transportadora, si tienen homogeneizadora, etcétera, etcétera, tienen que adecuar a qué revolución industrial estamos hablando. Preguntas, por favor. El trabajo es individual. Adelante, Darwin. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, la primera tarea igual podríamos presentarla. Es que como, bueno, pensábamos que era grupal y en mi grupo solo ha presentado el líder de grupo. En ningún momento vi que el grupo conceptual, pero el miedo sí desea. Otra pregunta. Listo, jóvenes, a esto de las 2:30 nos habíamos a conectar para ver si tienen dudas. Los que tengan dudas pueden escribir en la misma, en ese mismo chat. Eso nos vemos entonces cuando les vayan presentando los que deseen y los que deseen tienen consultas. ¿Hay alguna consulta más por si acaso? O si no hay, entonces nos vemos. Hasta luego.